Agotaré en esta intervención todas mis reservas, pero quiero empezar por un comentario que me hacía un querido compañero de bancada, el senador Juan Fernández Navarro. Me preguntaba si alguna vez en lo que va de esta legislatura, puesto que él ha sustituido apenas hace poco tiempo al senador Mendoza Davis, ha triunfado una reserva en el Pleno del Senado de la República. Le he dicho que no, al menos que haya sido pactada antes del Pleno y presentada como memorándum de reservas por los presidentes de las comisiones. Hay compañeros que han visto la suerte de hacer un planteamiento y modifican un dictamen, pero también ha sido pactado. En debates sobre materias como estas, es muy difícil que las reservas prosperen. Entonces algunos compañeros, otros, aquí sí no Juan Fernández, acostumbrados a la disciplina de las bancadas, que llega a sustituir no solo el razonamiento del voto sobre los contenidos del dictamen, sino incluso la lectura. Hay quienes votan sin haber leído dictámenes. Hay quienes, acostumbrados a ello, consideran que presentar reservas es un ejercicio inútil. Y yo sostengo que es un ejercicio muy importante que no debemos dejarlo de hacer por varios motivos. Por ese ejercicio pedagógico, de pedagogía cívica parlamentaria que se produce en las discusiones del Pleno, en donde, como dijo Bartlett, uno no habla tanto para los colegas, sino para los ciudadanos que siguen en el canal del Congreso las transmisiones. Pero también hay otro dato. Estas discusiones, estas reservas, sirven también como fuente de consulta en sentencias judiciales. Podría decir, por ejemplo, que acciones de inconstitucionalidad han sido engrosadas en términos del sentido de las normas, de lo que quiso y no quiso decir, sobre todo cuando hay discusión, por virtud de los debates en lo particular que generan las reservas. Podría citar, por ejemplo, la acción de inconstitucionalidad 26/2006, llamada la Ley Televisa, en donde la Corte, tanto el ministro ponente como después el engrose, asumió partes de la discusión en materia de reservas sobre el dictamen. Hablando de ello, debiéramos intentar, no sé si existe el número para ello, de integrar el suficiente para presentar una acción de inconstitucionalidad sobre varios de los artículos de esta ley, si es promulgada por el Ejecutivo Federal, por violentar varios artículos de la Constitución, por desapartarse incluso del contenido del artículo 6º de la Constitución y del artículo 1º de la Constitución. Me refiero a dos grandes reformas, a la de telecomunicaciones y a la de derechos humanos, en términos de hacer que en todo tiempo, en todo momento, la interpretación de las normas favorezca a la persona, cosa que la minuta no logra a lo largo de su articulado. Pero particularmente, y no importa que reitere el artículo 19, lo diré de otra manera. Cuando el artículo 19 exceptúa a los medios de comunicación del deber de la réplica, teniendo al Estado, a las instituciones públicas, como el emisor, como la fuente de la información, está decretando una impunidad para los medios y sobre todo
para el Estado, principal emisor, no solo de información, sino de dichos en los medios de comunicación. Cuando el artículo 19 dice que un medio de comunicación puede negarse a llevar a cabo la publicación de la réplica cuando la misma verse sobre información oficial que en forma verbal o escrita emita cualquier servidor público y que haya sido difundida por una agencia de noticias o medio de comunicación, está volviendo impune a los actores del Estado, a los poderes de la Unión, a los niveles de gobierno. La disposición es gravísima, porque todos sabemos que en el conjunto de las noticias es el Estado el gran emisor de boletines, de comunicados, de declaraciones, de edictos, de desplegados, de noticias. De ahí que la presencia de esta excepción sea en realidad una burla al ejercicio del derecho de réplica, porque la ley no prevé ningún otro mecanismo para resarcir al ciudadano cuando el Estado es el emisor. Como la excepción de que el medio no se responsabilice de la réplica cuando la información provenga de una agencia de noticias y haya sido citada. Todos los medios de comunicación celebran contratos con las agencias de noticias que publican o retransmiten. Pero se olvida también que en esta nueva excepción está el Estado, porque una de las agencias más importantes a la que recurre la mayoría de los medios de comunicación es la Agencia de Noticias del Estado mexicano, Notimex. Por una doble vertiente, la minuta pretende crearle una impunidad al Estado a través de diversos actores. Por eso digo que se aparta de lo que México ha convenido en materia de tratados internacionales. Por supuesto, se aparta del artículo 14 del Pacto de San José de Costa Rica. Por supuesto, se aparta del artículo 6 en materia de derechos de las audiencias. Por supuesto, se aparta del artículo 1 de la Constitución, porque lo que han hecho es relativizar un derecho humano fundamental. Los defensores de las audiencias que cité al principio de mi intervención en lo general señalaron las deficiencias del dictamen en varias cosas. Los defensores de las audiencias criticaron la judicialización en extremo, el procedimiento farragoso y dejar a cargo del ciudadano la carga de la prueba. Que tenga que llevar él ante el medio y ante el juez en las dos distintas etapas, o la copia de la grabación de radio o de televisión, o la del periódico, que eso es lo más fácil de conseguir. Los defensores de las audiencias pusieron énfasis en el artículo 19, la cantidad de opciones que la minuta concede a los medios obligados para negarse a llevar a cabo la difusión de la réplica. Dijeron, es muy elevada. Bartlett dice que él eliminaría todas las fracciones. Yo creo que hay por lo menos 4 que podrían quedarse, pero bien lo dijo Dolores Padierna, hay 2 que son inadmisibles para el decoro del Senado de la República en el momento que vive el país. Cuando el Estado actúa como fuente o cuando la información procede de una agencia de noticias. Dejar plasmado esto en la minuta, ahora sí, desprestigia a todo el Senado o a la mayoría que lleve a cabo la aprobación de esta minuta. Los plazos también fueron criticados por los defensores de las audiencias. Lo vuelven ineficaz al derecho de réplica, dijeron, porque podrían ser tan largos que cuando el juez falle a favor del promovente,
el derecho de réplica haya perdido su objetivo de reparar el agravio a la honra y el buen nombre causado con la publicación. Compañeras senadoras, compañeros senadores, en el artículo 36 estoy buscando que cuando el juez dicta sentencia favorable al peticionario, la notificación y la publicación sea inmediata y no tenga que esperarse 3 días. En el artículo 22 estoy proponiendo que la carga de la prueba, como lo han dicho otros compañeros, no esté a cargo del ciudadano, sino del medio de comunicación. O sea que en el supuesto de que el actor no posea copia del programa o publicación en la que funde su demanda, podrá pedir al juez que realice las gestiones necesarias ante instancias públicas o privadas para obtener la copia correspondiente. En el artículo 21 estoy proponiendo asegurarnos que el juez sea un juez civil el que atienda la demanda. La minuta plantea el juez del lugar que corresponda. Puede abrirse 2 flancos: que ese juez que corresponda sea un juez de carácter penal o un juez especializado en materia de telecomunicaciones, pero la materia no es administrativa. Y ustedes saben que los tribunales especializados son muy pocos para la atención de peticiones de esta naturaleza. Asegurarnos de que sea un juez de la materia civil. Y por supuesto, en el artículo 19, quitarle esas 2 excepciones que realmente constituyen una regresión de carácter autoritario. Aquí hay, en el fondo, una protección a un Estado que en este momento está reaccionando con spots televisivos a la irritación social. La nueva versión de la comunicación política que el gobierno de la República ha sacado ya chole con las quejas. El Estado ridiculizando la protesta, mofándose de la exigencia social, convirtiendo a la queja ciudadana como una forma de molestar al poder. ¿Y le van a dar 2 excepciones en materia del derecho de réplica de esta naturaleza? ¿Este es el avance que consideran que corresponde a la minuta? ¿Esta es la modernidad que quieren para México y para los ciudadanos? Esto es una regresión. Es increíble que en materia de réplica Carranza siga viviendo con nosotros. Por su atención, muchas gracias. En razón de que se han expuesto las reservas